Vamos a formular ecuaciones para la aplicación del método de mallas en circuitos eléctricos. Para ello utilizaremos la ley de tensiones de Kirchhoff, que establece que la suma de tensiones en una malla es igual a cero. El circuito de la figura tiene dos mallas que serán analizadas de manera independiente. Vamos con la malla 1. En la malla 1 tenemos el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, que sumados deben darme cero. En la malla 2 tenemos el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 más el voltaje de la fuente, que sumados deben darme cero. Ahora debemos aplicar la ley de Ohm para reemplazar estos valores de voltaje a valores de corriente y resistencia. Para ello vamos a aprender el principio de superposición, que nos sirve cuando tenemos un elemento eléctrico por el cual fluyen dos corrientes. En la resistencia R2 idealmente debe fluir una corriente, pero como tenemos el análisis de mallas, va a fluir una corriente I1 y una corriente I2. La corriente que idealmente debería fluir lo vamos a conocer como I sub 0 y vamos a ver qué establece el principio de superposición. Cuando realicemos el análisis en la malla 1 vamos a tener que I sub 0 es igual a I1 menos I2 y cuando realicemos el análisis en la malla 2 vamos a tener que I sub 0 es igual a I2 menos I1. Una vez comprendido el principio de superposición, vamos a reemplazar los valores de voltaje por valores de resistencia y corriente. Aplicamos la ley de Ohm que establece que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Vamos a la malla 1. El voltaje en R1 va a ser igual a 5 ohmios por la corriente I1. El voltaje en R2 va a ser igual a 2 ohmios por la corriente I sub 0, que es I1 menos I2. Esto igual a 0. Vamos a la malla 2. Tenemos el voltaje R2 que sería igual a 2 por la corriente I sub 0. En este caso es I2 menos I1. El voltaje en R3 que sería 10 por I2 y el voltaje de la fuente que es 1.5. Después de reemplazar los valores de voltaje a valores de resistencia y corriente, vamos a determinar las ecuaciones para la malla 1 y para la malla 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos los valores de corriente I1 y corriente I2. A continuación vamos a hacer una simulación para comprobar los resultados. En la simulación de software Proteus obtenemos el valor de corriente I1 de menos 0.03 y el valor de corriente I2 de menos 0.13 amperios. Y es así como se aplica el método de mallas en circuitos eléctricos.